Cuando en 1636 Rogers Williams fundó la ciudad de Providence, puso las bases para un sueño que parecía perderse entre los colonos ya establecidos y los que apenas venían al Nuevo Mundo. Providence se convirtió en un refugio para los que amaban la libertad religiosa y entendían bien que ningún gobierno debía regir sobre sus conciencias en asuntos de fe. Se puede decir de Rogers Williams que fue el precursor de un movimiento que le daría a la nación su propia esencia, que en virtud de la defensa de este derecho se convertiría en una potencia excepcional y la más poderosa del mundo. Los redactores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América afirmaron en su potente documento: sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución del país garantiza: el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. De esta manera el Tribunal Celestial permitió que se levantara la poderosa nación del norte, para hacer una tierra que se tragara las aguas de la persecución y la tiranía. En 1789 se formó bajo el tercer artículo de la Constitución de los Estados Unidos la Corte Suprema, el más alto tribunal del país, y se puede decir que más allá de sus fronteras, porque las decisiones que ahí se toman suelen tener una influencia y repercusiones mundiales. Sus decisiones no pueden ser apeladas, es el intérprete absoluto de la Constitución y la ley nacional, por lo que está facultado para declarar leyes y actos ejecutivos como constitucionales o inconstitucionales. Sus decisiones son la última palabra. Cuando el martillo de la Corte da sobre la mesa, no hay otro tribunal al cual llamar. La Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos informaba ya en 2004 que desde 1803 la Corte Suprema ha declarado la inconstitucionalidad de más de 125 leyes federales y cientos de leyes estatales, y según van pasando los años, la Corte Suprema parece tener una intervención cada vez más activa en la política de los Estados Unidos de América. Pero hay dos casos sentenciados por la Corte que nos llaman especialmente la atención. En 1973 la Corte Suprema falló a favor del aborto inducido, haciéndolo legal en todo el país. El 25 de junio del 2015 dio un fallo a favor del matrimonio homosexual bajo su interpretación de la 14ª enmienda, legalizándolo en toda la nación. ¿Qué lugar ocupa en la conciencia de los hombres que componen esta corte la ley de Dios? El sexto mandamiento de esa ley dice: no matarás. Y en la misma ley que fue escrita en piedra, habla de la relación que Dios instituyó en el jardín del Edén: no cometerás adulterio. Este mandamiento está en estricto contexto de la relación que existe entre un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Vale la pena preguntar qué tribunal es más alto? La respuesta es indiscutible. Dios rige en los cielos y en la tierra. Los seres humanos son creación suya y Él le ha definido el orden natural de manera precisa. Con los actos de la Corte Suprema y aún del Poder Ejecutivo en cabeza del presidente, puede verse en Norteamérica una clara tendencia que fluye en contra de la ley de Dios. El actual presidente del país, Donald Trump, firmó el 4 de mayo de 2017 una orden ejecutiva que quita límites a la capacidad de las instituciones religiosas para pronunciarse, apoyar y participar abiertamente en asuntos políticos, lo que era restringido por la enmienda Johnson. Pero este movimiento lo único que hace es poner a las iglesias más cerca al poder político, dándoles mayor capacidad para influir en las decisiones estatales. No es un secreto en la historia que cada vez que la iglesia tuvo poder civil, los resultados fueron desastrosos: arrogancia, persecución y muerte. Por eso la línea de separación entre la iglesia y el Estado debería estar siempre bien definida. La profecía predice que la poderosa nación levantada por Dios para defender la libertad de conciencia pisoteará la ley de Dios, lo cual ya ha venido ocurriendo, pero llegará al colmo de imponer una observancia religiosa en particular. Traicionará a Dios y a sí misma, derribando las bases de su fundamento como país de libertad.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estados Unidos de América pasará una ley religiosa. Al principio no será presentada como tal, sino como un asunto de bienestar social, familiar y medioambiental. Mandará a sus ciudadanos a observar el domingo como día de descanso obligatorio. Esto inducido directamente por los líderes religiosos, quienes hoy es evidente que cada día toman mayor fuerza política. Y como casi siempre ocurre, cuando esto se haga en América del Norte, las demás naciones seguirán su ejemplo. Ante la desobediencia a esta ley humana, se impondrán multas, cárcel y aún la muerte. Pero esa normativa será una clara violación a la ley de Dios que en su 4º punto dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Participará la Corte Suprema de toda esta arrogante imposición de descanso dominical obligatorio. Declarará legal una ley que tan evidentemente está en oposición a la autoridad de Dios y a la Constitución americana. Lo que hasta ahora hemos visto no parece dejarnos duda que lo hará. La composición de la Corte Suprema en la actualidad fácilmente puede despertar los temores de los que aman la libertad religiosa y que entienden bien lo que ha costado a través de los siglos, el enfrentamiento feroz que hubo contra la Iglesia romana y que dejó un saldo de millones de mártires. Si los peregrinos despertaran hoy y vieran cómo está compuesta la Corte Suprema, huirían despavoridos a algún otro lugar del mundo. Todos saben que Estados Unidos de América fue fundado como una nación intrínsecamente protestante. Nada querían tener que ver los primeros fundadores con el clero católico. Su tiranía había dejado una huella imborrable. Pero dado que bajo el principio de la libertad de culto no debía restringirse a nadie por religión su participación en la vida de la nación, poco a poco fueron tomando estos espacio en la vida política del Estado. El primer juez católico de la Corte fue nombrado en 1836, pero durante los primeros 180 años de su existencia los jueces protestantes dominaron siempre en número. Un resultado obvio, naturalmente esperado para una nación de profundas raíces protestantes. Decir que en nada influye la religión en la mente de los jueces individuales es tanto como negar que la Iglesia Católica quemó en la hoguera a Juan Hus y a cientos antes y después de él. Pero ¿quiénes son los jueces que componen la Corte Suprema ahora en el año 2020? John Roberts, presidente de la Corte; Clarence Thomas, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Brett Kavanaugh, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, Stephen Breyer, Neil Gorsuch. Esta composición rápidamente habría sido denunciada como una bofetada contra el protestantismo y un estado de cosas terriblemente desfavorable. Los pioneros americanos seguramente lo verían como una traición. 5 jueces católicos, 3 judíos y un protestante. Evidentemente en este sentido la historia ha cambiado en los Estados Unidos de América y la escena política y religiosa parece alinearse definitivamente para la última gran batalla entre la verdad y el error. La Iglesia romana ya logró ganarse la amistad, la confianza y la veneración del protestantismo, y ahora mismo trabajan juntos para lograr hacer del domingo un día de descanso obligatorio. Esta no es una denuncia contra personas individuales, sino contra el sistema de religión que se valió del poder político para perseguir y matar a muchos, y que ha venido trabajando activamente para recuperar toda su influencia y su poder. La profecía predice que de hecho lo hará, y lo utilizará exactamente como lo hizo en el pasado. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos, es tolerante cuando es impotente. Pero las leyes humanas nunca podrán invalidar la ley de Dios. Su tribunal es infinitamente superior a cualquier tribunal humano, y aunque los que aman su ley sean perseguidos, encarcelados y asesinados, Él les hará justicia y ellos tendrán su recompensa. Lo que has oído es solo una pincelada de lo que falta por conocer, así que te invito a leer tu Biblia. Te invito también a leer el libro El conflicto de los siglos para que tengas más detalles sobre las cosas que has escuchado. En la descripción de este video tienes 3 links, disponible para leer en línea, podrás escuchar o descargar en audio, o puedes descargarlo en PDF. Te dará una ampliación de los hechos y una perspectiva que te ayudará a ponerte del lado de la verdad. Si te gustó este tema, suscríbete. Seguiremos presentando perspectivas de la crisis final.